cámara. No sé si ya, perdón, ya. Ok, bueno, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Andrés Niño, yo soy profesional de servicios de la Biblioteca Octavio Arismendi Posada. El día de hoy, pues para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, profesores, docentes, catedráticos. Pues bueno, tenemos para hoy el taller de cómo prevenir el plagio con ayuda de Turnitin. Entonces, pues bueno, la idea es que yo, pues a medida que vaya hablando, si surge alguna duda, alguna inquietud, pues levanten su micrófono y me pregunten y pues entre todos pues vamos resolviendo las dudas pues, que surjan durante este taller. Eh, Me imagino que de Turnitin de pronto querrán preguntar algo en particular. Igualmente, pues vamos a hablar, si así lo desean, levanten su micrófono también para aportar algo más a lo que yo hable. Si nos da el tiempo, obviamente, pues em, el tema de cómo prevenir el plagio va muy ligado también con el estructuramiento de la norma APA, ¿no? Entonces, si nos da el tiempo, pues también hablaremos de la norma, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, procedo a compartir mi pantalla. Sí. Les voy a compartir entonces mi pantalla. Espérenme un momento, por favor. Y me confirman cuando estén viendo la misma. Listo, ya. Perfecto. Pues bueno, entonces vamos a dar inicio al taller de cómo prevenir el plagio con ayuda de Turnitin. Entonces, pues yo quisiera saber en primera instancia eh, que me respondan aleatoriamente qué conocimiento también tienen de la norma APA como tal, de sexta edición, de séptima edición, porque pues va muy ligado, ¿no? Como también hacer énfasis en lo mismo. Cuéntenme, profesores. Buenas tardes. Pues de la norma APA, yo pues como oriento lectura y escritura en las facultades de la universidad, en los primeros semestres. Entonces siempre creo que estamos al día con lo que hay ahora, con la última que es la norma APA 7. Sí, señor. No sé qué, y pues que los cambios son así como pequeños en relación con la 6, ¿no? De acuerdo, Pronto sí. ya no hay que escribir recuperado de para anexar los enlaces. Creo que también en los libros ya no hay que escribirles el país, sino solo poner la editorial. Y en general pues es lo mismo el tipo de citación que es basado en el autor o basado en el texto. Creo que continúa. No sé si hay alguna otra cosa. Bueno, no, profe, sí, veo que, pues sí, básicamente lo que tú mencionas, pues son como los cambios que ha tenido o el salto que ha dado la norma APA de la sexta a la séptima edición. Entonces, como les dije, si nos queda el tiempo también, veremos, pues digamos, rápidamente haremos un repaso por la norma APA séptima edición para que pues de pronto conceptos y o características que de pronto no tengan muy apropiados, pues lo interioricen. Entonces, pues bueno, a lo que vinimos, cómo evitar el plagio con ayuda de Turnitin. Entonces yo les voy a estar compartiendo tanto la presentación reciente de este taller como la antigua. Entonces aquí veremos cómo vamos a distribuir este taller. Entonces en primera instancia veremos qué son los derechos de autor en la inteligencia artificial, ver qué es plagio, ¿de acuerdo? Plagio y similitud, que son cosas totalmente distintas, ¿no? Los tipos de plagio según Turnitin, derechos de autor en la Universidad de La Sabana,
según la reglamentación 064, algunos casos de plagio, licencias, Turnitin, una parte importante de legislación, hablaremos de propiedad intelectual, derechos de autor, morales y patrimoniales. Entonces, en primera instancia, no se puede hablar de plagio sin conocer los derechos de autor. ¿Y qué son los derechos de autor? Pues básicamente es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado. Entonces, básicamente los derechos de autor podemos decir que son las creaciones de la mente de las personas, ¿sí? ¿De acuerdo? Si yo creé, ideé, escribí algo, ¿sí? Entonces, obviamente, y yo deseo darlo a conocer o percibir por ello alguna remuneración económica, la ley me ampara, la ley me protege. Entonces, digamos que esto básicamente vienen a ser los derechos de autor. Colombia, de hecho, es un país pionero en derechos de autor. Fuimos el país que por primera vez creó una ley para defender precisamente a las personas que tienen derechos sobre una obra, para que obviamente no sean plagiados, para que no sean usados indebidamente. Entonces, Colombia es un país pionero, pues dimos como la base en Sudamérica para proteger a las personas, eh, ya sea de tipo artístico, de tipo literario, de tipo musical. Entonces, ¿cuáles son esas leyes que protegen y amparan a las personas, eh, a los artistas, a los que escribieron un libro? Entonces tenemos la primera ley, que es la Ley 23 de 1982. Tenemos la Ley 1915, tenemos la Ley 1450, la Ley 44 y la Reglamentación 064 de la Universidad de La Sabana. Entonces vamos a ver cada una de estas de esta manera. Entonces, la ley número 23, esta ley precisamente es la que da pie o es por donde pues se empieza a cuidar a las personas precisamente por sus invenciones, por las creaciones de su mente. Entonces, la ley número 23 aparece en el 82, específicamente el 28 de enero de 1982, protegiendo exclusivamente la forma literaria, plástica, sonora, cómo las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras literarias, científicas y artísticas, ¿no? Entonces, esta es la ley que sienta, que da por sentada ya la base, ¿de acuerdo? Más adelante, pues ya aparecen otras leyes. Entonces, tenemos el caso de la ley 1915 o 1915, como la quieran llamar, que le otorga a los artistas permisos para prohibir, permitir o difundir sus producciones y percibir por ello una remuneración económica. Entonces, pues fíjense ustedes que pasó cierto tiempo, ¿no? Pero obviamente, eh, pues ya está esta ley, ¿no? Desde el año 2018 en pie. Atrás ya teníamos en el 2011 la ley 1450 o la ley 1450 que permite transferir los derechos patrimoniales. Ya veremos a profundidad qué son los derechos patrimoniales por acto entre vivos y estos deberán constar por escrito como condición de validez. Tenemos la ley 44 del año 93 que protege exclusivamente la difusión sonora, ¿de acuerdo? Esta protección se dispensará durante su vida y 80 años más a partir de su muerte. Y finalmente haremos un repaso por la reglamentación 064, donde se actualiza el reglamento de propiedad intelectual de la Universidad de La Sabana. Entonces fíjense ustedes que también
en el año 2018 se creó una ley que ampara, protege a las personas, a los profesores que de alguna u otra forma escriben libros. Entonces, digamos que también la universidad, pensando en ellos, también se acogió a esta legislación y pues obviamente creyó su propio reglamento. Entonces, ¿qué es la propiedad intelectual? Es la protección, retomando, que le da la ley al autor o autora de una obra científica, literaria, artística o didáctica por su creación intelectual. A nivel internacional tenemos el Convenio de Berna, que es un tratado internacional sobre la protección de los derechos de autor. El primer texto firmado fue el 9 de septiembre de 1886. Entonces, fíjense ustedes que pues de vieja data, ¿no? Ya los años que tiene, o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ya desde hace muchísimos años pues viene protegiendo a los autores de tiempo atrás. Y fíjense ustedes el tiempo que también pasó para que en Colombia, Sudamérica, se creara una ley, ¿no? que protegiese a los dueños, a las personas que crearon sus obras. Entonces, aquí viene un apartado bastante interesante. Los derechos como autor se pueden dividir en dos. Entonces tenemos los derechos morales y los derechos patrimoniales. Entonces los derechos morales permiten que el autor o el creador tomen medidas para preservar y proteger los vínculos que los unen a sus obras. Los derechos patrimoniales son los que le permiten al autor devengar, obtener una retribución económica por el uso de su obra o por parte de terceros. El caso de una casa disquera que le maneja los derechos musicales al autor. Entonces, digamos que aquí también, en este caso, este sería un tercero, ¿de acuerdo? La editorial de un libro, por ejemplo. Entonces, digamos que estos vendrían a ser los derechos patrimoniales. Entonces, cada uno de estos, pues, tiene ciertas características. Los derechos morales se subdividen en arrepentimiento, paternidad, ineditud, integridad y modificación. La ineditud, a conservar la obra inédita hasta su fallecimiento o después de él, cuando así lo ordenase por disposición testamentaria. El derecho moral a la integridad, a oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de la obra, ¿no? En este caso, la única persona que podría hacer un cambio o podría de pronto tomar ciertas medidas, modificaciones, pues es el propio autor, ¿no? Aquí muy bien lo está diciendo este otro derecho moral, la modificación, a modificarla únicamente el autor antes o después de su publicación. El derecho a la paternidad, a conservarla anónima hasta su fallecimiento o después de él, cuando así lo ordenase por disposición testamentaria. Y el derecho al arrepentimiento, a reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y en especial para que se indique su nombre o seudónimo, si así obviamente lo, lo- lo quisiera el autor. Ya entramos aquí en el campo de los derechos patrimoniales. Recordemos que son los cuales se le otorga al autor o dueño de una obra para recibir una retribución económica, el derecho a la reproducción, reproducirla de cualquier modo, el derecho patrimonial a la traducción, adaptación y o arreglo, a dar permiso para la traducción, adaptación, modificación o cualquier arreglo por parte de un tercero autorizado, claro. Sí, o sea, eso siempre, siempre tendrá que haber un permiso. Importar, pues a importar ejemplares, distribución pública, a efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación de su obra y distribuirla asimismo en cualquier lugar. Y el derecho patrimonial a la comunicación pública, a comunicar la obra al público mediante
cualquier tipo de representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio. Entonces, dicho lo anterior, vamos a entrar en un tema que pues está causando mucho debate, que hoy en día, a raíz de pues de todas las inteligencias artificiales que están pululando el Internet, que abundan, ¿no? Entonces, pues precisamente tenemos el debate si a la inteligencia artificial se le pueden considerar o se le pueden atribuir mm, derechos de autor. El hecho de que yo le pregunte a ChatGPT, dame información sobre tal tema, redacta un párrafo, entonces ahí surge la pregunta, surge el debate. ¿Es posible pensar que si la inteligencia me está dando cierta información, yo a esa inteligencia artificial, llámese ChatGPT, Consensus, llámese Gemini, llámese Perplexity, podemos atribuirle derechos de autor? Y entonces ahí también surge otro debate. ¿Cómo entonces citamos la información proveniente de una inteligencia artificial? ¿De qué manera le decimos a los estudiantes que citen, por ejemplo, lo que proviene de una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que esta presentación, por ejemplo, es nueva, ¿cierto? Esta es la antigua. Y debido a ese debate, pues digamos que se mantiene en la nueva precisamente pues lo que les estoy hablando, porque es que nosotros tampoco acá podemos llegar a decir algo que todavía, por ejemplo, el APA-Style, que es la fuente oficial donde se encuentra toda la información de la norma APA séptima edición y demás, no ha definido o no ha sacado información eh, de primera mano que nos diga, bueno, si ustedes van a citar un párrafo, un documento, algo, cualquier tipo de escrito que haya sido por cualquier tipo de inteligencia artificial, pues no hay un paso a paso, ¿de acuerdo? No es como, por ejemplo, que la norma APA nos dice, bueno, si es una cita directa, deben hacerlo de tal forma, tiene una estructura. Si es una cita directa larga, va de tal manera. Si es una cita parafraseada, va de tal manera. Claro, están los lineamientos, los parámetros para poder citar. No por esto, no quiere decir que no se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, aquí, ¿qué es lo importante de este tema y que me parece bastante crucial en esta parte de cómo evitar el plagio? Si bien no hay unos lineamientos estrictos que nos definan cómo citar a la inteligencia artificial, digamos que ya hay muchas personas en el campo de la literatura académica y científica que de alguna u otra forma han encontrado la manera, no avalada por un ente como la Pastyle, como Chicago, como Vancouver, como Blue Book, ¿de acuerdo? ¿Y qué es el Blue Book? De pronto hay profes que, como lo pueden saber claramente, hay otros que de pronto no. El Blue Book es el estilo de citación para fuentes jurídicas. Es un libro blanco, digamos que está hecho para citar norma o jurisprudencia en Estados Unidos. Nosotros aquí en la universidad, específicamente en la biblioteca, estamos lanzando para este semestre el taller de citación en fuentes legales basado en el estilo Blue Book, para que si aquí se encuentra un profesor de derecho en este momento o que tenga parte, esté inmiscuido en la facultad de derecho, pues motiven a sus estudiantes a que tomen este taller de Blue Book. ¿Por qué? Porque, y aquí hago un paréntesis, ¿no? Se hizo un esfuerzo muy grande desde biblioteca para tener este taller. ¿Por qué? Porque en ninguna otra universidad, por lo menos por la investigación que se hizo, no hay otra universidad que tenga cómo citar leyes. Claro, ustedes estarán pensando, sí, la norma APA nos dice cómo citar jurisprudencia, pero es algo muy básico. Entonces nosotros acá nos tomamos el tiempo, averiguamos y adaptamos. Lo que hicimos fue una adaptación del Blue Book a
el APA o a la norma APA séptima edición. Entonces hicimos un engranaje bien interesante, conservando las características especiales y fundamentales del estilo Blue Book para citar derecho. Entonces, ¿cómo se cita derecho? Con notas a pie de página, ¿cierto? Con índices. Entonces, digamos que hicimos un ejercicio bien interesante, ¿no? Para que los estudiantes finalmente tengan las pautas y los lineamientos para poder citar jurisprudencia colombiana. Entonces, bueno, aquí cerrando el paréntesis, digamos que no hay un lineamiento, no hay una estructura que nos defina cómo citar a la inteligencia artificial. Pero pues digamos que no porque no exista en este momento, muy seguramente más adelante, a raíz de estos debates, pues ya digamos, estos entes que nos encargan de darnos las pautas para citar y generar bibliografía de los trabajos de manera correcta, dependiendo del tipo de carrera, ¿m? Pues ya nos definirán, nos dirán más adelante. Entonces, ¿qué nos dicen estas personas estudiadas en este momento para citar, por ejemplo, inteligencia artificial? Un ejemplo muy básico, por ejemplo, es que si yo, por ejemplo, le digo a ChatGPT, mediante un prompt, y bueno, ¿qué es un prompt? Un prompt es básicamente la orden que yo le doy a una herramienta digital en el metabuscador, le doy una orden para que asimismo pues me dé la información que yo necesito. Eso es un prompt. Entonces, dependiendo del prompt, pues voy a obtener la información, ¿no? Entonces yo le dije a ChatGPT, este es el prompt, dame la información. Perfecto, ChatGPT me dio la información, la obtuve. ¿Y cuál sería la manera correcta? La manera correcta, como se solía hacer, no sé, cuando empezó el boom de ChatGPT, que muchas tesis en muchas universidades, muchos estudiantes se aprovecharon de esto para hacer pasar sus escritos como propios. Y digamos que en ese momento herramientas como Turnitin no estaban optimizadas para detectar inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hicieron? Pues sencillo, las tesis pasaron como propias. Entonces, bueno, tesis laureada, perfecto, felicitaciones y demás. Ya cuando empezó, no, pues empezó, no, ya como que empezó a tomar mayor fuerza ChatGPT, ¿de acuerdo? Y ya como que se vuelve el voz a voz de, es que ChatGPT puede perfectamente estructurar todo un documento, facilito. Entonces se empezó, se generó mucha sospecha y demás respecto a, pues, a esta situación y se prendieron las alarmas finalmente. Entonces ya las últimas personas que intentaron hacer esto, pues ya obviamente pues no pudieron. Y fue ahí cuando Turnitin, por ejemplo, ya también hablaremos a profundidad de Turnitin más adelante, pues dijeron, ya no más, vamos a hacer algo para evitar esto también, porque de alguna u otra forma estas herramientas están patrocinando el robo de la propiedad intelectual. Entonces Turnitin empezó a trabajar aproximadamente hace unos 2 años, año y medio, dentro de su herramienta, un detector de inteligencia artificial. En su momento estaba en modo beta, entonces no era tan lo suficientemente inteligente como para detectar, ¿cierto? Escritos con inteligencia artificial. Hoy en día, 100% Turnitin puede detectar en inglés, ¿de acuerdo? Está optimizado Turnitin para detectar contenido de inteligencia artificial 100% en inglés. Todavía está ahí como que parametrizándose para que también trabajos en español los detecte. Y sí los detecta, pero no con la misma veracidad que lo hace en el idioma inglés. ¿Por qué? Porque en el idioma inglés es el idioma en el cual se escribe más la literatura científica y académica. ¿De acuerdo? Entonces, a raíz de esto, Turnitin se puso, pues digamos, como las pilas en este sentido y ya pues pasar hacer pasar un trabajo de inteligencia artificial y no citar digamos, al motor que mueve la inteligencia artificial, Turnitin lo va a detectar y va a decir, aquí está plagiando, aquí no generó una citación. Entonces, un ejemplo muy básico y sencillo de cómo, por ejemplo, citar un documento que provenga de ChatGPT. Sencillo, no vamos a citar directamente a la herramienta, vamos a citar directamente al motor que mueve la herramienta, ¿de acuerdo?
¿Y cuál es la estructura básica en una cita? En una cita normal de norma APA sería apellido, coma, año de publicación, entre paréntesis. Eso es la estructura de citación tradicional. ¿Cómo sería el caso para ChatGPT? El motor que mueve ChatGPT, ¿cuál sería en este caso? OpenAI, ¿cierto? Es la empresa dueña de todo lo que tiene que ver con ChatGPT. De hecho, ChatGPT es la empresa récord en este momento en Internet en crecimiento, ¿no? En usuarios, rompiendo todos los esquemas. En primera instancia fue Instagram cuando salió en su momento, después lo fue TikTok y TikTok estaba indestronable hasta que llegó ChatGPT. Entonces, ahí ya les doy un tip básico. Si yo deseo citar un párrafo que proviene de escrito, redactado por ChatGPT, entonces ahí sería OpenAI, 2024. ¿Por qué? Porque la información me la está dando en tiempo real, me la están dando en este año. ¿Y yo por qué no puedo colocar otro año? Así ChatGPT esté buscando información en Internet, en bases de datos, archivos del 2019, 2017, 2020, porque son muchísimas fuentes las que analiza. Pero ChatGPT a mí no me está diciendo, mira, te analicé esta página de este año. No, en ese orden de ideas, pues colocamos el año en mención, el año en curso. Entonces, fíjense que esa es una forma sencilla. Otra de las, digamos, dudas, inquietudes que de alguna u otra forma tienen los estudiantes en estas sesiones, por ejemplo, de le estoy dando el enfoque, ¿no? Porque es distinto el enfoque que yo le doy a un estudiante a ustedes como profesores. Por ejemplo, ¿qué preguntan los estudiantes en un taller como estos? Andrés, si entonces, ¿cuál sería la manera correcta? Preguntan, por ejemplo, los estudiantes de, de apoyarnos en una herramienta de inteligencia artificial. ChatGPT como ejemplo, hay muchísimas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto dentro de ese debate, ¿no? Porque a este punto no hay nada, digamos, que sea literal. Digamos que la forma más objetiva posible, y como viene en algún momento nuestro rector, perdón, el doctor Obdulio, nos dije, cuando empezó todo este boom de la inteligencia artificial, de pronto alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver ese video institucional donde él salía hablando de, sí, en este momento las inteligencias artificiales se están apropiando del Internet y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado. Lo que debemos es apoyarnos en las mismas. Eso fue básicamente lo que nos dijo el doctor Obdulio en su momento, apoyarnos, que sean un motor para que yo pueda mejorar la forma en que yo redacto, en la forma como yo aprendo, porque no es decir, no es como es inteligencia artificial, eso no está bien, no, sí, claro, porque es que la universidad, ustedes muy bien saben que esta es una universidad de tercera generación, donde la tecnología es el pilar, donde siempre, ahorita estamos en proyectos y estamos en el proceso de la acreditación. Entonces, digamos que tenemos que estar abanderados con la tecnología y al estar abanderados no podemos decir o dejar de lado la inteligencia artificial porque sencillamente se lo va a hacer todo a los estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, la manera correcta es decirle al estudiante, por supuesto, utiliza todos los motores de inteligencia artificial habidos y por haber, pero que te sirva como instrumento, como herramienta para que obtengas la información y a raíz de lo que te dé, de los resultados que tengas, pues saca tus propias conclusiones o utiliza la inteligencia artificial para hacerle preguntas de dónde puedo obtener información y así mismo o los estudiantes puedan sacar sus propias conclusiones. Entonces, yo que le digo también a los estudiantes, chicos, cuando estén con buscando en ChatGPT y demás, preguntándole a Perplexity, preguntándole a Consensus, preguntándole a Gemini, eh, chicos, háganlo. Si ustedes quieren llevar literal lo que les está diciendo la inteligencia artificial, perfecto, pero citen, ¿de acuerdo? Como el caso de lo que yo les acabo de comentar. Si ustedes, por ejemplo, mm, dicen, bueno, me está dando tales ideas, pues creen su propio mapa mental, su mapa conceptual. A partir de lo que les está diciendo la inteligencia artificial, formúlense hipótesis ustedes mismos.
Entonces, digamos que basado en lo que nos decía el doctor Obdulio, pues asimismo es la directriz que de alguna u otra manera, digamos en mi caso, yo le digo a los estudiantes. ¿Qué días me preguntaba un estudiante también en un taller de estrategia de búsqueda? Andrés, yo por ejemplo, yo no soy muy bueno redactando, me decía el estudiante, pero, pero por ejemplo, yo sé que si yo le digo a Gemini, Gemini es la inteligencia artificial de Google. Entonces, si yo por ejemplo le digo a Gemini que es muy buena, digamos, haciendo revisiones de estilo, que si yo por ejemplo le digo a Gemini que mi escrito, yo lo hice, me dijo el estudiante, yo lo redacté, mis propias palabras, pero yo quiero que me analice la sintaxis, las conjunciones gramaticales, el orden de las ideas, hasta qué punto, si Gemini me hace un análisis de esos, me hace una revisión de estilo básica, estoy plagiando. Entonces yo me quedé pensando y yo le y volví a este punto. Se presta para discusión, se presta para debate. Ustedes mismos también pueden sacar su propia conclusión, ¿no? Porque aquí no hay nada, es como les digo, no hay nada a rajatabla. Entonces yo le decía, mira, el uso también de las inteligencias artificiales va muy ligados al nivel de conciencia que tenga cada estudiante o cada persona. Porque perfectamente yo le puedo ir a ChatGPT, hacerle unas modificaciones, mejorar la sintaxis, pase como mío, de pronto hasta pudo engañar a Turnitin, pero ¿quién finalmente se está engañando? ¿Cierto? Pues el estudiante, la persona. Entonces, yo que más bien le aconsejé, de acuerdo a esto que yo les estoy planteando a ustedes. Sí, lo que puedes hacer es decirle a ChatGPT, llevar tu escrito, independientemente de que no seas muy hábil estructurando párrafos, de pronto plasmándolos en un escrito, en un documento, pues llévalo así, porque así mismo te vas puliendo y te vas dando cuenta qué errores tienes, qué puedes mejorar. Tal vez a partir de lecturas, de textos, vayas adquiriendo capacidades y aptitudes para mejorar el cómo escribes. Entonces, digamos que el estudiante dijo, bueno, sí, interesante. ¿Qué sí se puede hacer? Por ejemplo, yo sí le puedo decir a ChatGPT, a Gemini, mira, tengo este documento de tantas hojas o de tantos número de palabras. No soy muy hábil con las tildes, por ejemplo, un estudiante, ejemplo. No soy muy hábil con las tildes, digamos, no diferencio muy bien una coma de un punto y coma. ¿Qué sí le puedo decir a la inteligencia artificial? Mira, analízame el documento, ponme las tildes donde deban haber tildes, eh, ponme las comas donde deban haber comas, punto y coma si es una pausa muy larga. Eso sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque sencillamente está revisando ortografía, no está modificando ninguna idea, ninguna línea de párrafo. Entonces, digamos que sí es viable y sí nos podemos apoyar porque ahí no se está plagiando absolutamente nada. Simplemente se está haciendo una corrección. Y eso sí es válido, por ejemplo. Entonces, este tema de precisamente de derechos de autor y la inteligencia artificial se presta para hablar de muchas cosas. Yo aquí estoy tratando de, de hacerlo más, de sintetizar, porque podemos extendernos mucho, pero básicamente viene a hacer esto. ¿Qué es lo importante también a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando se tiene una cuenta de ChatGPT gratuita, es decir, con mi correo personal, ChatGPT va a analizar información en la web y me va a dar información de acuerdo a lo que yo en el prompt le pedí y va a entrar a bases de datos, a páginas, a fuentes en Internet del año 2019 para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que es información desactualizada la que me está dando. Puede que sirva, claramente. Pero si yo necesito información en tiempo real actualizada, pues fíjense que no me va a servir mucho, ¿no? Entonces nosotros precisamente acá en la biblioteca, algunos profes ya lo sabrán, otros no,
tenemos una zona IA. La zona IA en el segundo piso tenemos 4 equipos con las principales inteligencias artificiales académicas. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, entrar a ChatGPT de pago con una suscripción premium que entrar con mi correo personal. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede cuando yo ingreso a ChatGPT, por ejemplo, con una cuenta premium? Que ChatGPT va a analizar información en tiempo real, va a ser mucho más inteligente. Y algunos de ustedes también los invito, profes, nosotros tenemos un taller, si quieren ahondar más en esto, yo les voy a hablar yo estoy hablando de muchos temas, eh, pero si ustedes quieren profundizar en alguno, por ejemplo, en este de la inteligencia artificial, tomen el taller de inteligencia artificial para profesores, cómo sacar el máximo provecho a las mismas. Entonces ustedes, por ejemplo, no sé, algunos ya lo estarán haciendo, otros no. Entonces yo requiero, por ejemplo, ¿no? un programa en Excel con las fórmulas para que me genere la rúbrica, para que yo tenga, me genere tablas dinámicas. Eso lo hace ChatGPT. Y de pronto ustedes ahorita, no sé, invierten tiempo calificando parciales y demás. De pronto hacerlo, no sé, ya bajo una inteligencia artificial, pues les va a optimizar el tiempo, ¿no? Entonces la invitación es a que tomen este curso de inteligencia artificial diseñado para ustedes, para que aprendan precisamente eso, cómo crear una matriz, gráficos y demás súper interesantes. Hay muchos profes que hoy en día, pues a raíz de este taller, pues salen muy contentos porque dicen, caramba, qué interesante todo esto, pues me va a ahorrar muchísimo tiempo para mis clases, para mi sílabo, para una bibliografía. Entonces, digamos que la invitación es a que tomen este taller de inteligencia artificial. Entonces, retomando, ¿qué sucede con ChatGPT? En este momento, ChatGPT está en la versión 4.5, ¿de acuerdo? Entonces, al ser la versión 4.5, es por decir, a manera de símil, a manera metafórica, que viene a ser un estudiante de pregrado. ¿No? Se espera en pocos meses que ChatGPT pase a la versión 5.0, que vendría a ser un estudiante de posgrado, con mucha más inteligencia, con mucha más capacidad de análisis, con mucha más interpretación de resultados, de tablas, de datos. Ahorita el boom son los datos, ¿no? Estamos ya con todo este tema de la analítica que está, mejor dicho, es el boom. Entonces, si yo conozco o aprendo a manejar cierta inteligencia artificial, porque obviamente, pues, hay muchas, ¿no? Pero digamos que unas se especializan en ciertas cosas. Entonces ustedes como profes dicen, bueno, a mí esta inteligencia artificial que me enseñaron en el taller de inteligencia artificial, perdón, valga la redundancia, en la biblioteca, le voy a sacar el máximo provecho, como dice aquí un querido compañero, cacharrearla, mirarla y asimismo le saquen todo el potencial. Entonces, imagínense ustedes, estamos en la versión 4.5. Si algunos han tenido la oportunidad de mirarla, ahondar en ella, consultarla, ahora, ¿qué podrá hacer ya la versión 5.0, ¿no? Entonces, realmente es un tema fascinante porque yo por experiencia propia les digo, no, lo he hecho por experimentar, obviamente para poder hablar aquí de forma fehaciente, que pues bueno, a mí en algún apartados de mi vida escribí algunas cositas a nivel personal y en algún momento le dije, por ejemplo, a Gemini con un prompt bien redactado, ¿no? Entonces aquí viene otro tip. Cuando nosotros le preguntemos algo a una inteligencia artificial en el metabuscador de la misma, debemos evitar la ambigüedad, ¿cierto? Debemos ceñirnos a lo que de verdad necesitamos, que me dé una respuesta lógica. Otro tip también importante, ¿cuál es? Darle un rol. Darle un rol a la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo soy profe de medicina y necesito resultados médicos
en cuanto a un tema que ahorita está, no sé, siendo el boom en Sans Direct, en Clinical Key. Entonces, yo le digo a la inteligencia artificial, eres un profesor de medicina con especialización en medicina interna. Necesito que por favor, como profesor, me des resultados sobre tal y tal y tal y tal documentación. Claro que va a ser ChatGPT, pues va a buscar información mucho más a fondo. Los resultados que voy a obtener no van a ser, por ejemplo, documentos para estudiantes, sino ya avanzados para profesores. Entonces va a ser mucho más exhaustiva la búsqueda de la inteligencia artificial en cuanto a su recuperación de la información, ¿no? Entonces aquí de lo que les quería hablar, bueno, entonces evitar la ambigüedad, darle un rol a la inteligencia artificial. Y si yo, por ejemplo, alguna vez le dije a Gemini, mira, tengo el siguiente documento, analiza, analízalo y genera una corrección de estilo al mismo. De pronto, si ustedes han hecho el ejercicio, pueden también eh, dar fe de ello, que lo hace de manera perfecta. O sea, es increíble la manera en que busca las conjunciones, las ideas, las palabras, porque no se trata de embelezar y no se trata de que suene rimbombante, ¿no? Porque muchas veces, ojo, las inteligencias artificiales también son muy rimbombantes y utilizan palabras así súper estrafalarias y pues tampoco es la idea, porque también se le puede decir a la inteligencia artificial, hazme una corrección de estilo si lo quieren, sin palabras rimbombantes. Lo más decoroso o lo más pulido que sea, sin muchos arreglos. Entonces, es maravilloso la manera en que la inteligencia artificial puede llegar a dar este tipo de resultados. Mm, Entonces, pues es eso, ¿no? ¿Qué también se puede hacer? Si ustedes, por ejemplo, tienen una duda de que un estudiante eh, eh, escribió algo y ustedes dicen, uy, pero Pepito o fulanita, digamos, sí, son pilos, pero como no son muy hábiles escribiendo, esto se me hace como raro. Entonces ustedes lo que pueden hacer es copiar y pegar ese texto en una inteligencia artificial y preguntarle, por ejemplo, a ChatGPT, que es la más común, preguntarle, mira, tengo este párrafo, lo pegan. ¿Fue creado por inteligencia artificial o parte del mismo? Les dirá sí o no. ¿De acuerdo? Obtendrán una respuesta. Entonces ahí ustedes podrán sacar sus propias conjeturas al respecto. Entonces, pues bueno, creo que eh, ya pues vamos cerrando este apartado de derechos de autor en la inteligencia artificial, pero pues me parece bastante interesante hacer hincapié en esto porque esto es el boom, esto es lo que ahorita se está moviendo y ustedes como profesores pues precisamente pues dar de alguna u otra manera, de acuerdo a este debate que hoy en día tenemos, dar las mejores directrices a los estudiantes en la manera en que se apoyan en la tecnología. Sí, que se apoyen, que lo hagan, pero que sea como herramienta de ayuda, más no que la inteligencia artificial se los esté haciendo. No sé si hasta aquí alguna duda, algo que algún profe quiera interpelar, decir. eh, Pueden abrir sus micrófonos para así conocer, ¿no? O avanzamos. Gustavo, buenas tardes. Tengo una duda en relación con, decía usted que la Sabana sacó una directriz 64, algo así, yo no sé si, no Sí, recuerdo el sí, número. así es. Pero eso ya está porque yo siempre les insisto a los estudiantes que pues en el reglamento académico y digamos en el capítulo 136 que habla de plagio Claro, de académico, plagio académico. no está actualizado. Entonces, lo digo porque pues a mí me ocurrió el semestre pasado. Yo me di cuenta que había utilizado ya ChatGPT, pues que había utilizado, Sí, pero pues como legalmente no hay nada que lo diga, que lo juzgue, o sea, que no hay, o sea, en el reglamento no está tipificado ahí, entonces, total. pues lo único sería fue como la reflexión con el estudiante, pero entonces me parece que el reglamento hay una especie de vacío, o si ya está eso, pues para que lo incluyan dentro del capítulo cuarto, aquí en el artículo 136 del reglamento de estudiantes de pregrado, que habla sobre el plagio y sobre el fraude académico, que De sería acuerdo. el 135.
Sí, ya existe, y no conozco el contenido de de eso que usted me estaba comentando, de la directriz Sí, 64, venga, hay que hacer por acá. pues profe, gracias por sí, por tu intervención. Tienes toda la razón, claro. Ahorita la reglamentación 064 en el artículo 136 que precisamente pues habla de plagio académico, ya lo veremos un poco más a fondo. No hay una directriz, digamos, la universidad no ha emitido un comunicado oficial respecto de esto que pues precisamente estamos hablando, ¿no? Entonces, también sabes eso que tú mencionas, ¿para qué sirve? Pues para animar de cierta manera, porque entiendo también lo que me dices, porque ustedes como profesión estudiante llega y de pronto dice, ah, pero es que eso no está contemplado en el artículo de la universidad. Profe, ¿usted cómo me viene a mí entonces a decir que eso no lo puedo hacer así? Porque hay casos de estudiantes y yo me he dado cuenta también que pasa y ha sucedido. Y hemos tenido casos de estudiantes que precisamente de pronto han tenido similitud, no se citó y en cierto momento con un profe, pues hubo un tema ahí delicado. Em, ¿Qué pienso yo al respecto? Mm, digamos que pienso yo, ¿no? Que para que la universidad eh, emita un comunicado o haga algún tipo de modificación en cuanto al artículo 136 específicamente, mm, tendría que de pronto, no sé, si bien hacerlo de manera autónoma, ¿no? Claro, se podría, bajo lo que tú dices, profe. Sí, muy bien. Entonces, si los escritos provienen de ChatGPT, entonces hacer un profundo análisis y demás se podría hacer. Ya de pronto la universidad sí está esperando también a que se emita oficialmente por parte de un ente como lo es APA, que es el estilo de citación por defecto en las ciencias sociales, el más común. Em, Puede ser también, ¿no? Que en algún momento, cuando eso suceda, yo creo que la universidad también va a dar ese paso en su reglamento. Entonces, lo que tú me dices también, pues me sirve a mí, pues no sé, como para hablarlo en algún momento y tenerlo como especie de propuesta, porque también, pues muy válida tu apreciación. Y sí, es que, pues tener unos parámetros que si bien no estén alineados a algo que pues todavía no tenemos, regulado por un ente internacional en este caso, pues sí la universidad define unos parámetros y es algo a tener en cuenta, profe. Sí, gracias. Sí, de hecho, sé que hay algunas universidades en su autonomía universitaria, pues sacan algunas directrices. Se permite el 30, el 20, el 15, ponen unos porcentajes. Incluso ya las revistas están poniendo porcentajes de utilización de inteligencia artificial. Como dice usted, ya eso Uf, no se puede ocultar, pero es bueno que también, digamos, aquí en el caso de los estudiantes, como que manejar ciertos porcentajes. Digamos, revista aquí se acepta como utilización de inteligencia artificial hasta el 20, el 25%, el 30% del trabajo será rechazado, por decir algo. Entonces, no sé, sería interesante que también lo pudieran como ir claro, utilizando en la universidad, pues con autonomía. Y de hecho, la forma Harvard la hizo la Universidad de Harvard. Interesante que también la Universidad de la Sabana, claro, pues, sí, orientara uf, su norma. sería maravilloso, profe. No, claro, mira que eso que dices tú de crear un porcentaje como por ejemplo lo define Turnitin, ¿no? Turnitin, el porcentaje que permite la universidad de similitud, por ejemplo, para pregrados del 20%. Qué maravilloso sería, por ejemplo, que también la universidad adaptase un porcentaje de similitud para trabajos como tal donde se detecte inteligencia artificial. Entonces me parece interesante y me parece que también, mira que lo voy a apuntar dentro de mis como propuestas, porque a nosotros también en algún momento nos piden dentro de nuestros requerimientos laborales generar ideas, propuestas en pro también de la comunidad universitaria. Y pienso eso que tú me dices, obviamente te daré el crédito, profe Javier, en su momento. Para llevar esto y fíjate que de un taller como estos, pues de pronto sí surja eh, un proyecto y se lleve a cabo, pues sería maravilloso, profe. Entonces, pues se tendrá muy en cuenta.
Bueno, entonces aquí entramos en materia de lo que es el plagio. El plagio, pues, es el robo netamente de la propiedad intelectual, adoptar las ideas ajenas como propias. Entonces, básicamente eso es plagio. Entonces, aquí tenemos, aquí está ya la delgada línea, ¿no? Entre el plagio y la similitud. La similitud siempre va a haber, la similitud siempre va a existir. eh, es imposible que un trabajo que yo realicé así 100% las ideas de mi mente netamente, voy a tener similitud con otro. Un trabajo que esté en otro repositorio, en una base de datos. Entonces, sí o sí, similitud siempre la voy a tener. Entonces, digamos que en ese caso, como les mencionaba, la universidad mm, a través de Turnitin nos permite a nosotros, porque nosotros somos quienes gestionamos la herramienta como tal. Entonces, el porcentaje que permite la universidad para que un trabajo de grado, llámese tesis, llámese, no sé, un trabajo para pasar al siguiente semestre, como sea, cualquier tipo de trabajo, es del 20% para todas las facultades. Si el estudiante cumple con ese 20%, perfecto, maravilloso. Ya ese trabajo puede ser analizado por el profesor para obtener una rúbrica, para que el estudiante pase su materia, para que el estudiante pase a su siguiente semestre, para que la tesis pueda ser sometida ya a un jurado, ¿m? Por ejemplo. Si ya hablamos de porcentajes para posgrados, es decir, especializaciones y sobre todo maestrías y especializaciones, es cuando, como dice el dicho, el café se pone a 40. ¿Por qué? Porque hay facultades que les exige a sus estudiantes tener porcentajes del 15 hasta el 12%. Y fíjense ustedes que hay estudiantes de especializaciones, de maestrías, de doctorados que tienen documentos de más de 100 páginas. Entonces, y aquí obviamente también se genera, o sea, tanto para el estudiante como para nosotros, se genera todo un proceso bastante grande. ¿Por qué? Porque es que es prácticamente entrar también a recortar el trabajo en muchos casos. Porque si es que yo tengo 12% de similitud, que eso realmente es nada, y por ejemplo al estudiante le marcó 15, 13, bajar ese 2% es entrar con lupa a revisar el trabajo y es durísimo, pero pues hay que seguir los lineamientos de la universidad o de las facultades. Entonces, ¿por qué les pongo toda esta colación? Porque pues Turnitin nos permite identificar todo ese tipo de situaciones. Entonces, la similitud, muchas veces, ¿a qué recurrimos? Temas de estructura. Por eso les decía hacía hincapié en primera instancia de la norma APA. ¿Sí? Muchas veces se sube el porcentaje o el porcentaje, se tiene un porcentaje elevado, así esté muy bien citado. Así la estructura de la cita sea correcta, así la bibliografía sea correcta. Así yo esté cumpliendo con los 2,54 centímetros por cada lado del documento, así yo esté haciendo uso correcto de las mayúsculas y minúsculas, cosas tan básicas como, por ejemplo, el manejo de las viñetas y la enumeración en cada encabezado de cada trabajo. Marca la diferencia. ¿Qué nos dice o qué nos aconseja más bien la norma APA en su séptima edición? Que ya no es necesario enumerar cosas tan que hacíamos de la sexta edición para abajo. Por ejemplo, un trabajo en la tabla de contenido 1, tal, 1.1, tal, 1.1.2, tal, después 2, siguiente encabezado, 2.1, subtítulo, ¿no? 2.1.1, entonces ese tipo de cosas nos dice la norma APA que ya no se deben hacer. Si ustedes, por ejemplo, son profes y ustedes dicen, no, es que a mí sí me gusta que mis estudiantes me enumeren, pues profes, eso es respetable, ¿de acuerdo? Nosotros qué le decimos a los estudiantes, nosotros cumplimos diciéndole a los estudiantes en las sesiones de norma APA específicamente, esto que les estoy diciendo, la norma APA dice que no es necesario colocar enumeración, sí paginar 2, 3, 4, 5 consecutivamente las hojas, costado derecho superior, sí,
pero no es necesario enumerar. En cambio, pueden utilizar viñetas y las viñetas en el Word, que son esos punticos, como esas flechitas que están indicando, ¿m? Pero si ustedes son profes, ustedes dicen, no, a mí sí me gusta la enumeración, e independientemente de lo que diga la norma APA séptima edición, porque siento que se ve más organizado. Perfecto. Y yo le digo a los estudiantes, si el profesor le gusta que le enumeren el documento, pues se lo enumeran. Sencillo. Si el profe no tiene ningún problema y ustedes optan por usar viñetas, listo, usen las viñetas. ¿Y por qué? Porque yo hago este énfasis acá, porque muchas veces, no por contenido, no por cómo se esté escribiendo, ni redactando, ni copiando, ni pegando, es que puedo evitar bajar o subir un porcentaje. Yo puedo bajar un porcentaje o un estudiante en ayuda, bueno, cuando mancomunadamente nos sentamos y revisamos el documento, se puede bajar un porcentaje por la estructura del documento. Aquí viene una anécdota. Una vez yo tenía un estudiante, nos sentamos y me dijo, Andrés, en una asesoría de Turnitin, Andrés, resulta que tengo un documento con 25% y no lo puedo bajar más. Y no, y de verdad no puedo bajar más porque, y no sé qué más hacer porque ya parafraseé, ya mejor dicho, de todas las maneras habidas y por haber, no sé qué más modificar. ¿Qué hago? Entonces, bueno, nos sentamos, miramos y demás, y resulta que la estudiante tenía muchas enumeraciones dentro del documento. Entonces, por ejemplo, en un encabezado tenía, y em, tengamos presente que los encabezados pues son los títulos y los subtítulos en los que se divide mi trabajo, los temas y los subtemas. Entonces resulta que ella tenía en muchos de sus encabezados, tenía mucha numeración, 1, 2, 3, 4, 5. Por allá luego empezaba un nuevo subtítulo y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y por allá más abajo otra lista de cualquier cosa que en este momento no recuerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y yo me puse a analizar y de eso yo dije, oye, no, pues digamos que no está mal. No, o sea, no está mal, sino por un tema meramente de estilo. ¿M? Pues digamos que, ¿qué tal si retiramos esa enumeración en los encabezados y las cambiamos por viñetas? ¿Tienes algún problema? Le dije a ella, ella me dijo, no, Andrés, dale, si con eso nos va a servir para bajar el porcentaje, hazlo. Entonces resulta que hicimos esa modificación, retiramos todas las enumeraciones, colocamos viñetas, lo organizamos para que se viera de manera correcta, título y subtítulo, tema y subtema, y dio la casualidad que se bajó al 20%, literal el 20% lo logramos. Y es algo que recuerdo porque fue un tema cuando estaba la herramienta de Turnitin, eh, cuando la empezamos nosotros pues a manejar dentro de la biblioteca. Entonces eso me dio también a mí una pauta, ¿no? También para ayudar a los estudiantes a bajar el porcentaje cuando no hay otra manera, cuando, como dice el dicho, no hay de dónde más agarrarse. Entonces, esto también se los digo a ustedes como tip, profes, para ustedes mismos, para sus estudiantes, que a veces no se trata solamente de yo cómo cito y cómo llevo la información escrita, ya sea en una tabla, ya sea en un gráfico, ya sea en un mapa mental, en un mapa conceptual. Un porcentaje también se puede bajar de acuerdo a la estructura o de la manera en que yo esté organizando dicha información. Entonces, eso también lo he evidenciado y por eso también aquí, pues se los traigo a colación. Aquí vemos, según Turnitin, los tipos de plagio más frecuentes, profes. Entonces tenemos, por ejemplo, la clonación, que es el más frecuente de todos, es presentar el trabajo de otra persona como propio, copiado palabra por palabra. Digamos que ustedes están, bueno, el que haga esto hoy en día tendría que ser la persona más descarada, ¿no? Pero pasa, se ve. mm, y si Turnitin hoy en día, bajo todas las herramientas de inteligencia artificial, pues nos da esta infografía
es porque Turnitin, dentro de sus múltiples análisis universales en el mundo entero, en universidades de habla hispana, en inglés, en varios idiomas, pues se sigue detectando que la gente clona, por Dios, hoy en día, ¿cierto? Entonces, pues a tener en cuenta, profesor, el copiado y pegado típico, incluir amplios pasajes de texto de una única fuente sin modificarlos. Entonces hay chicos que creen que haciendo esto, no clonando directamente, pero copiando y pegando pasajes de una única fuente sin modificarlos, pues de pronto el profe no se da cuenta. De pronto si lo pasamos por Turnitin, Turnitin no lo detecta. Claro, Turnitin detecta todo esto. El remix, mezclar material parafraseado, extraído de múltiples fuentes. Entonces, aquí también hago un paréntesis. Cuando yo dicto la sesión de normada para los estudiantes, ya sea en posgrado, en maestrías, en pregrado, así sean de primer semestre, yo les hago mucho énfasis en que parafraseen. ¿Por qué? Porque la cita parafraseada es la que le va a dar ese toque de originalidad y autenticidad a mi documento. A partir de algo, de una idea que ya está plasmada, pues yo voy a dar mi propia conclusión sobre la misma, poniéndome de parte de la persona que lo escribió, del documento, del escrito, de la patente, o me puedo también poner en una postura contraria, o en una postura mm, que no es la del autor. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, le digo a los estudiantes, resulta que Pepito Pérez en su libro o en su artículo en la revista dice lo siguiente, pues me parece que no se le está dando el enfoque que realmente debiese ser, porque si estamos hablando de educación, la educación hoy en día ha tomado varias vertientes donde las inteligencias artificiales se han apoderado y bla, 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 y bla, bla, bla. Entonces yo le digo a los chicos, chicos, den su propia opinión mediante una cita parafraseada, hablen, exprésense ustedes mismos, sí, cuidando obviamente la ortografía, cuidando obviamente la forma en que redacto, porque esa finalmente, la cita parafraseada es la que le aporta a la academia y al conocimiento. Y hoy en día, la política o digamos el lema de Turning es el apoyo a la integridad académica. Eso es Turnitin. Antes se hacían llamar como una herramienta antiplagio. Y sí, lo siguen siendo, pero ellos dicen, nosotros somos más que eso, somos más que una herramienta antiplagio, somos toda una herramienta que pues, apoya la integridad académica, a que los estudiantes escriban mejor, a que de verdad a partir de un análisis bajo un porcentaje que se les da cuando obtienen, digamos, su reporte de similitud en el correo es, ojo, mira, ¿en qué parte estás escribiendo mal? ¿En qué parte estás citando mal? ¿En qué parte no hay originalidad? ¿En qué parte puedes mejorar? Entonces, muy válido lo que como Turnitin ahorita, pues digamos que quiere orientar a la comunidad académica en todo el mundo. Entonces, cuando yo dicto mi sesión de APA, retomando, hago mucho hincapié en esta cita, porque motivo a los estudiantes a que se esfuercen, a que piensen, a que no todo se lo dejen a un copiado y pegado. Entonces, que porque yo sé citar y sé muy bien la norma, pues me dedico a citar y a copiar y pegar y ya. Y chicos, ¿y dónde está la capacidad intelectual? Entonces, eso es bien importante. El tipo de plagio mosaico, material copiado de múltiples fuentes que encajan bien. Entonces yo cojo de un poquito por aquí, de otro poquito por allá, de esta fuente, de esta otra, y armo un único párrafo. Y si Turnitin lo está diciendo es porque lo identifica. Y obviamente esto, por ejemplo, ustedes, profes, identificar esto pues puede llegar a ser muy complejo, ¿sí? O sea, de manera manual, porque y ustedes dicen, uy, Pepito está escribiendo muy bien. Pero ya si lo pasamos por Turnitin, que Turnitin sí, mejor dicho, pues es una herramienta automática y va a analizar toda la información en tiempo real en la web, pues sí les va a decir, ojo, ahí Pepito eh, no hizo bien las cosas. Entonces, para tenerlo en cuenta también. Búsqueda y reemplazo, cambiar palabras y expresiones clave sin alterar el contenido esencial de las fuentes. Sucede, no muy frecuente, pues digamos que en este tipo, o ese es como un escalón del primero
al quinto, ¿no? Nosotros aquí, en esta antigua presentación, cuando Turnitin como que apenas comenzaba, identificaba 10 modalidades de trabajo poco original, ¿de acuerdo? Entonces la clonación, copiado y pegado, búsqueda y reemplazo, el remix, el reciclado, el híbrido, el mosaico, el error 404, fuente RSS y reutilización ya no son tan comunes, ya no se usan tanto. ¿Por qué? Pues precisamente porque herramientas como Turnitin ya identifican absolutamente todo. Entonces, pues quedan estas, ¿no? Que los estudiantes de alguna u otra manera, pues se autoengañan, porque a la final es un engaño. Cuando el estudiante copia y pega o hace cualquier tipo de plagio de estos, pues el que se engaña es el estudiante. Pero pues Turnitin lo está identificando. Entonces, pues bueno, aquí entramos en lo que tiene que ver con los derechos de autor en la Universidad de La Sabana, lo que hablaba ahorita el profe, lo que también les comenté. En su artículo 136, en la reglamentación 064, nos habla del plagio académico. Entonces, les voy a leer para que pues tengamos el contexto total del artículo. El plagio académico comprobado y su tentativa constituye igualmente una falta que atenta contra la búsqueda y la comunicación de la verdad, principios esenciales de la universidad. Constituye plagio toda conducta que va en contra de la integridad académica. El plagio desconoce y viola la cultura de respeto y conocimiento a las normas de derecho de autor y propiedad intelectual en general, en Internet o en medios digitales, con acciones como el copy-paste, el copiar y pegar, la inclusión indebida de contenidos en la red. Digamos que aquí nos da ciertos lineamientos sobre la inteligencia artificial, pero pues lo que decía el profe no es algo tácito o literal. Y no citar o pegar incorrectamente la producción intelectual de otros. Se configura el plagio académico especialmente cuando el estudiante. Entonces nosotros acá mostramos las tres fundamentales. A. Asume las ideas ajenas como propias. Esto es básico, esto es casi que universal, ya sean en la totalidad o en parte de estos, o se presenta como autor de un trabajo que no es propio. Entonces, si la universidad lo está diciendo allí en su reglamentación, en su artículo 136, ¿cómo es posible que un estudiante o cómo es posible escribir en una reglamentación que un estudiante presente un trabajo que no es propio? Porque muy seguramente, con toda seguridad, ha pasado. Lo identificaron en algún momento y dijeron, bueno, esto es una fuerte violación a los derechos eh, al derecho intelectual de las personas y lo vamos a meter de lleno al reglamento. Y así pasó. Presenta informes, B, presenta informes, ensayos, documentos, trabajos de grado o tesis sin incluir las respectivas referencias bibliográficas o realizar citas falsas y no concordantes con la referencia. ¿Por qué también se menciona esto acá? Porque no lo está diciendo el apéndice B. Porque muchas veces los estudiantes en su afán de cumplir con la estructura de la norma APA, de pronto, o por la pereza muchas veces de ahondar, porque es que resulta que el artículo que encontré no me está diciendo quién lo escribió. Ah, y digamos la fuente no es muy confiable, entonces me invento un año. Ah, eso pasa por debajito de cuerda y eso no pasa nada. Resulta que sí. Entonces, hay estudiantes que lo hacen, ¿no? Entonces, digamos que, pues claro, una falta gravísima. En el apartado C, realiza autoplagio, es decir, copia textualmente trabajos académicos propios o gran parte del mismo en asignaturas o actividades académicas distintas sin hacer referencia a su trabajo anterior. Entonces, pues bueno, este sí puede ser que sea por desconocimiento de la norma, ¿de acuerdo? Entonces no es que el estudiante, ¿por qué? Porque pues ha pasado, ¿no? Y uno evidencia muchas cosas a medida pues que dicta sus talleres de norma APA y de plagio y demás. em, Puede ser que el estudiante diga, ay, bueno, yo ya voy en octavo, resulta que en sexto, yo para graduarme de cierta materia,
hice un trabajo muy bueno, una investigación muy buena. Ah, esto me puede servir para lo que el profe me está pidiendo ahorita. Pues copiemos y peguemos. Y como yo lo hice, como yo lo redacté, pues no pasa nada. Entonces muchos estudiantes lo han hecho. Y aquí sí es bueno hacer hincapié, profes, de pronto cuando estén en sus clases y tengan un tema así como este en particular, del apartado C, que chicos, cuando ustedes hayan escrito para un semestre pasado, lo que sea, un documento, eh, lo que sea, y lo lleven a un nuevo trabajo, sí lo pueden hacer, pero deben autocitarse, ¿de acuerdo? Entonces, esto para que lo tengan presente y pues ya obviamente nosotros en el taller de normas APA les decimos a los chicos cómo generar una cita de citas, por ejemplo, cómo citarse a sí mismo para evitar autoplagiarse. Entonces, esta más que todo no es porque el estudiante quiera hacerlo adrede, sino de pronto por desconocimiento puede llegar a incurrir en esta falta. Entonces, ustedes como profes, pues el consejo es finalmente, chicos, si ustedes van a utilizar un escrito anterior de ustedes, autocítense, eviten el autoplagio. Aquí ya entramos en materia de lo que son pues las licencias copyright y las licencias Creative Commons. Entonces diga, bueno, entonces vamos a entrar un momento a la antigua. Fíjense ustedes que pues esta presentación es básicamente la misma, ¿de acuerdo? Sino lo que cambió fue la interfaz, la hicimos más dinámica, más interesante, más fluida. Eh, pero lo único que pues no pudimos cambiar fue el debate, ¿no? El debate pues sigue estando. Ah, perdón. Ah, bueno. Entonces tenemos las licencias copyright y las licencias Creative Commons. Entonces, la licencia copyright, la que utilizan los artistas, las casas disqueras, los grandes, digamos que las figuras, por decirlo de alguna manera, las marcas importantes, pues tienen esta licencia con este sello. ¿De acuerdo? Con este sellito que vemos acá. Es una licencia copyright. Entonces, se usa para indicar que solo el autor o la autora puede utilizar la obra y ser la persona que haga con ella lo que a bien desee. En el caso de que queramos utilizar la obra de alguien, tendríamos primero que pagar y después, obviamente, pedir el permiso para poder usarla o publicarla o darle cualquier tipo de manejo dependiendo también pues de la persona, ¿no? Obviamente. Yo alguna vez hice el ejercicio y por ejemplo, para acceder a tener una licencia copyright, pues hay que pagar un dinero bastante fuerte, ¿cierto? Esto no es así como, pues bueno, yo por ejemplo estoy escribiendo un libro de poemas, o yo por ejemplo tengo una canción en mente porque me gusta la música y tengo la letra, tengo los acordes, tengo las notas musicales, mejor dicho, todos los acordes. Nada, y la subí, por ejemplo, a YouTube y le hice el arreglo, no sé qué más, le voy a dar una licencia copyright. No, esto es bastante complejo, ¿no? Esto ya es más a nivel empresarial. Pero pues siempre va a haber la parte también que lo permite hacer de cierta manera. Y para ello están las licencias Creative Commons. Permiten copiar, distribuir, exhibir y modificar una obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando se reconozca o se atribuya el trabajo del autor original, siempre. Exigen que la obra derivada sea distribuida bajo condiciones idénticas a las de la licencia de la obra original. Entonces, sencillamente, cuando nosotros veamos un logo, una caricatura, un escrito, una imagen en una red social, sobre todo, es donde más las podemos ver por los creadores de contenido y demás y todo esto. Veamos este logo, es porque esa persona tiene una licencia Creative Commons. Es una licencia por la cual no se debe pagar absolutamente nada. Yo, por ejemplo, no sé, a mí me gusta diseñar cosas en, en algún programa como Canva institucional, qué sé yo, y de pronto un día se me dio por diseñar algo bien interesante y yo digo, le puedo colocar una licencia Creative Commons perfectamente. Entonces, esto también, pues, para que lo tengan en cuenta, es importante también, de alguna u otra manera, que los estudiantes lo tengan en contexto. Y pues bueno, Turnitin. Eh, digamos que Turnitin
pues ya les he hablado de la herramienta, se las he puesto en contexto. Entonces, pues vamos a hablar ya de las cosas en cuanto a biblioteca, de cómo opera el servicio de la herramienta. Entonces, nosotros tenemos varias modalidades en cuanto al servicio. La de reporte de similitud, que es la que el estudiante, pues, o ustedes como profes, o cualquier persona dentro de la comunidad universitaria, llámese administrativo, llámese operario, llámese estudiante, puede acceder a un reporte de similitud. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el estudiante? Pues vamos a verlo ejemplificado. Entonces, aquí estamos en la página de la biblioteca, profes. Cuando bajamos al final de la misma, vamos a encontrar el horario, unos accesos rápidos y un botón para recursos. Dentro de estos recursos vamos a encontrar servicios Turnitin. Perdón, entonces una vez nosotros estamos o hacemos clic allí, pues nos va a mostrar una sinopsis de la herramienta. Turnitin es una plataforma que promueve la integridad académica, identificando contenido no original a partir de la confrontación del documento a revisar con distintas fuentes digitales como Internet, bases de datos, trabajos académicos, en este caso Intellectum, por ejemplo, que es donde, pues, por donde la herramienta entra de lleno, porque al tener Universidad de la Sabana, por ejemplo, un documento, pues es ahí donde primero va a entrar a examinar. Previos ya encontrados dentro de la base de documentos de la herramienta Turnitin, en fin. Entonces el estudiante viene acá y dice, bueno, analiza. Acá si ustedes quieren de pronto ahondar más en cuanto a la misma, pues vienen acá, quienes pueden utilizar Turnitin, ya se los dije, tutoriales, entonces aquí también ustedes van a poder desplegar trabajos tutorial para estudiantes, tutorial para profesores. Si tienen el tiempo, los invito para que ingresen, profes, miren este tutorial muy dinámico, muy sencillo. Preguntas frecuentes que vienen acá, entonces los dirige también a una interfaz donde algunos de ustedes, la mayoría, espero, ya por ejemplo han tenido en sus manos un reporte de similitud de Turnitin que nosotros enviamos a la comunidad académica. Entonces ustedes dirán, vienen unos por colores, algunos párrafos sombreados en morado, otros en rojo, otros en verde, pues cada color denota algo, cierta característica. Entonces aquí en este apartado de preguntas frecuentes, ustedes van a poder identificar, tal color no me está diciendo esto, tal color me está indicando esto. Entonces también la invitación, profes, es a que ingresen al tutorial para profes, si quieren también para estudiantes, válido para que estén informados, y este de preguntas frecuentes, para que dudas como los colores, que son tan comunes y usuales, pues las despejen allí. Entonces el estudiante viene acá, o la persona, y hace clic acá y le da solicita tu reporte de similitud. Entonces aquí los va a redirigir a un formato, a un forms, perdón. Turnitin, reporte de similitud. Se aceptan las condiciones, el estudiante, la persona le da acá siguiente, llena sus datos y aquí carga el archivo. Entonces, a tener en cuenta, profes, cuando una persona, llámese profe, llámese estudiante, llámese empleado, lo que sea, dentro de la universidad, solicita este reporte, hoy, por ejemplo, a las 3:30 lo envió mediante este forms, quiere decir que nosotros tenemos 24 horas para dar respuesta, es decir, a más tardar mañana, a esta misma hora, ya el estudiante o la persona tendrá en su correo institucional ese reporte de similitud. O incluso antes, digamos que eso varía también dependiendo de la cantidad de reportes que tengamos que analizar y enviar ese día. Entonces todos entran en una lista de espera que a medida que la persona encargada, porque aquí todos los profesionales de servicios pues nos asignan diariamente, por ejemplo, a mí me toca el lunes, a otro compañero le toca el martes, a otro el miércoles y así sucesivamente hasta el sábado. Entonces, dependiendo también de la carga laboral del compañero, de lo que tenga que hacer, no sé, que tenga que dictar un taller, una sesión, porque muchas veces nos escriben, ¿no? Muchas veces nos envían feedback. Es que yo solicité un reporte de similitud y resulta que se demoraron 12 horas, o resulta que yo envié el reporte de similitud y se demoraron mucho tiempo y yo lo necesitaba inmediatamente. Entonces los estudiantes no tienen en cuenta esto que yo les estoy mencionando, que nosotros obviamente tenemos otras cosas también que hacer, dictar talleres, dictar una asesoría, darle cara al público. Entonces, pues dentro de las políticas del servicio está eso, 24 horas. Obviamente, si ya nos pasamos, tratamos siempre de enviarlo antes de esas 24 horas. Claro,
porque sabemos que el estudiante, el profesor, el investigador necesita su reporte. Entonces, pues siempre tratamos de cumplir los tiempos de las 24 horas o menos, precisamente porque sabemos que si el estudiante lo está solicitando es porque lo necesita. También muchas veces sucede que el estudiante lo deja todo para última hora, pasa. Y ustedes como profe lo deben saber muy bien, que cuando él tiene que entregar ya la tesis, que tiene que entregar una parte de la misma, un informe, dejan todo para última hora y los ponen a correr a ustedes y nos ponen a correr a nosotros. Entonces, pues nosotros ya conocemos a cómo es el tejemaneje, como se dice, con la situación y tratamos pues de siempre estar ahí como respondiendo rápido en el día que nos toca. El servicio autónomo. El servicio autónomo también aplica para ustedes. Aquí les voy a hablar del servicio del reporte Similarity. Ya hablaremos de este para investigadores o para profes. Entonces el Similarity es el que nosotros manejamos, el que nos da ese reporte de similitud. Entonces el servicio autónomo. Resulta que el estudiante dice, no, nosotros por día podemos analizar un documento por estudiante. Ya si nos da el tiempo y demás, podemos analizar el estudiante hasta dos, porque hay veces, hay estudiantes que muchas veces envían o solicitan tres, cuatro reportes, porque uno le envía un reporte, ay, sobre ese reporte hacen corrección y vuelven otra vez y envían, ay, sobre ese, ¿sí? Entonces, muchas veces, claro, lo que eso hace nos complica el tráfico de envío. Entonces, algunos estudiantes o la comunidad universitaria como que ya sabe eso y tenemos el servicio autónomo. Entonces, el estudiante viene y le prestamos un usuario y una contraseña, porque solamente se puede analizar documentos dentro de la biblioteca. Llámese estudiantes, llámese profesores que no tengan esto dentro de Virtual Sabana. Ya se los explicaré más a detalle. Entonces, cuando el estudiante tenga esa urgencia de sobre reporte y reporte, está recibiendo un porcentaje para sí mismo ir corrigiendo, pues tenemos el servicio autónomo, se sientan en la sala del primer piso, la virtual, se les asigna un usuario, una contraseña, y que ha pasado también que el estudiante llega y dice, bueno, ¿y qué hago? Entonces, muchas veces ven, ¿cuál es el protocolo? Primero tienes que solicitar una asesoría en Turnitin para aprender a manejar la herramienta. Entonces, también, profes, para que ustedes en sus clases, cuando esto suceda, bueno, si tú quieres usar el servicio autónomo, primero solicita la asesoría, porque claro, tienes que aprender a manejar la herramienta. Tú no puedes llegar allá y decirle a la persona que esté en el piso encargada atendiendo usuarios que te enseñe, porque hay ciertos parámetros también para ello. Entonces, pues esta es la manera correcta, profes, de el servicio autónomo para estudiantes, para la comunidad. El servicio de asesoría, ya se los mencioné, pero retomemos. Entonces resulta que el estudiante le marcó un porcentaje del 50 y el estudiante dice, Dios mío, ¿qué hago? Y ahora esto, ¿cómo lo bajo? Esto es imposible, ayuda, Dios mío. Pues hay muchos estudiantes, nosotros tratamos, propendemos de en las inducciones, todo esto que yo les estoy diciendo, profes, decírselos a ellos como se dice en el argot popular, masticadito. Entonces, mira, Pepito, mira, Juanita, si tú, por ejemplo, tienes un porcentaje muy alto, pues en la biblioteca está el servicio de asesoría para Turnitin. Entonces, muchos estudiantes es increíble porque, bueno, ya con el tiempo que llevo acá me he dado cuenta que hay estudiantes de incluso noveno semestre y cuando están a expensas de graduarse dicen, ay, mira, yo hasta ahorita me entero que en la biblioteca tenían taller de normas APA. Y no es porque nosotros no, digamos, no hagamos la difusión, la hacemos, sino porque muchos estudiantes de pronto, no sé, nunca entraron a la biblioteca o en la inducción nunca colocaron atención. Entonces, se pierden también herramientas valiosas durante la carrera que nosotros aquí en la biblioteca tenemos. Entonces, pues, quedamos sorprendidos muchas veces cuando yo, por ejemplo, le dicto un taller de Mendeley a un estudiante de noveno semestre. Uy, Andrés, buenísimo el taller de Mendeley. Si yo hubiese conocido Mendeley en mis primeros semestres de carrera, me hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza. Y uno como que, Dios mío, bueno, sí, no, claro. Pero entonces son anécdotas que yo les pongo en contexto a ustedes para que pues eh, de alguna u otra manera ponerles en contexto, ¿no? También nosotros acá, cómo somos con los estudiantes y cómo vamos con el paso a paso. eh,
también la recomendación, profe, es que digan, no vayan a biblioteca, pregunten, consulten la página. Ellos siempre están allá dispuestos a ayudarles. Entonces está el servicio de asesoría, donde el estudiante se conecta con nosotros a través de Teams o de forma también personalizada y analizamos el documento. El caso que yo les comenté de la estudiante que se sentó conmigo y analizamos ese trabajo del 25%. Retiramos la numeración por viñetas y se logró. Entonces aquí viene, profes, algo que de pronto pues ya la mayoría lo saben, otros pueden que no, normal. Resulta que nosotros tenemos el servicio de Turnitin para investigadores, para profesores. Resulta que ustedes como profes dicen, yo quiero tener en mi clase o en mi módulo de Virtual Sabana el módulo de Turnitin. Ustedes como profes lo pueden tener. ¿Qué van a hacer? Van a solicitar o van a enviar un correo a- al Service Desk solicitando que este módulo les sea cargado en su Virtual Sabana. ¿Por qué? Porque es muy distinto el módulo para investigadores que el módulo de Similarity que nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque este módulo de investigadores, profesores, tiene otras características, tiene otros apartados bastante interesantes, que permite generar rúbrica, que permite hacer otro tipo de análisis, que permite dejarle mensajes a los estudiantes, mira, en este apartado de tu trabajo mejora lo siguiente, ustedes mismos pueden pasar sus trabajos, ¿cierto? De los estudiantes. Entonces, ustedes quieren tener este servicio, ya saben, Service Desk para que en su clase de Virtual Sabana ya les aparezca este módulo de Turnitin. Entonces ahí también surge la inquietud, profes. Ustedes dicen, listo, perfecto, ya tengo el módulo de Turnitin en mi Virtual Sabana, pues no sé cómo manejarlo. Claro, nosotros tenemos un taller de servicios para investigadores. Entonces, ¿cómo lo van a solicitar? Sencillo, ustedes vienen acá, hacen clic acá y acá está, solicita asesoría Turnitin Investigadores. Entonces aquí ya, obviamente, en este caso, mi compañera, algunos ya, Andrea Boyacá, ya de pronto algunos la conocen, ya han tenido sesión con ella. Ella es la persona encargada de dar este tipo de asesoría para aquellos docentes investigadores que quieran tener en su módulo virtual Sabana em, Turnitin, para que ustedes mismos desde sus casas, desde donde se encuentren, puedan ingresar y ya puedan, pues obviamente, generar reportes y rúbricas a partir de un trabajo de sus estudiantes o de ustedes también. Entonces, pues, entonces ahí está la información. em, para que pues obviamente la compartan con toda su comunidad, de pronto profes que no se pudieron conectar, para que también algunos que no saben muy bien cómo opera esto de Turnitin para investigadores, entonces con el voz a voz también agradecemos desde biblioteca que em, nos colaboren con esto, porque hay muchos profes, hay muchos investigadores que lleguen acá, ven es que necesito un report, necesito el servicio de Turnitin. Entonces uno queda como, espera, profe, ¿tú necesitas qué? ¿Que analicemos un documento o necesitas tener el módulo de Turnitin en tu clase virtual Sabana? Entonces el profe llega como que dice, ah, no, sí, necesito es el servicio de investigadores. Ah, bueno, entonces uno le dice al profe, listo, profe, entonces lo puedes solicitar de tal manera, vienes aquí a la página, solicita tu asesoría Turnitin Investigadores y así ya el profe sabe cómo generar rúbricas, porque el ingreso a Turnitin es de otra manera. Entonces, pues bueno, he ahí el detalle entre el Similarity, que es este que nosotros pues manejamos para los estudiantes, y el de servicio para investigadores, que tiene otra forma de operar. No sé, pues para finalizar, para que nos quede tiempo para la encuesta que mencionaba aquí en primera instancia, la profe, entonces cuéntenme dudas, inquietudes, cómo les pareció, profes, cómo se sintieron, alguna duda, sospecha, inquietud, como dice un compañero por acá. Cuéntame, profe Claudia, perfecto.
y luego le damos Para, hola, cuen- sa- para sí, entonces nosotros poder saber si hay plagio, tenemos que sí o sí enviarlo a ustedes como intermediarios para que pasen el programa y nos digan el nivel de, digamos que el porcentaje de plagio, de de similitud. parafraseo. Sí, profe, en este, sí, Ah, digamos, ok. claro, tú también, tú como profe puedes, no solamente los estudiantes, ¿no? Pueden venir acá y resulta que tú dices, bueno, tienes el documento de cierto estudiante bueno, donde dictes clase, de la materia, pues. Entonces tú dices, es que me parece que Pepito o Pepita, como que aquí, no sé, tengo mis dudas. Entonces, ¿qué hacen muchos profes? Pues los profes hacen la solicitud, el reporte de similitud. Entonces nosotros pues hacemos el análisis, profe, y a tu correo institucional pues te llegará dicho reporte. ¿Cómo es esa solicitud que nosotros enviamos? Entonces nosotros siempre lo enviamos de la siguiente manera. Estimado Pepito Pérez, dependiendo la hora, el saludo, de acuerdo con la solicitud recibida a través de nuestra página web, le enviamos adjunto el reporte de similitud generado con Turnitin, ¿de acuerdo? Entonces, en el formulario, en el nuevo formulario, le damos la opción al estudiante o a la persona o al profesor de que si desean omitir citas y bibliografía. ¿Por qué? Y 15 palabras. Porque las citas y la bibliografía, ¿qué es? Meramente, eso es similitud. Entonces, eso lo que hace es subirle el porcentaje al estudiante. Entonces, en lo posible, profes, y gracias por tu intervención, profe Claudia, cuando ustedes estén con sus estudiantes y les soliciten pasar el trabajo por Turnitin, la recomendación de entrada, chicos, en el formulario de la biblioteca dicen que pueden omitir citas y bibliografía, háganlo así, porque muchas veces cuando no lo hacen, o sea, nosotros dicen, él no está pidiendo que se lo omita cita ni bibliografía, se lo enviamos con eso. Y eso, por ejemplo, me recuerdo muy bien, que lo envié ayer, creo que fue, bueno, no me acuerdo eso cuándo fue, el martes. Sí, ayer. Entonces resulta que lo envié y antes de omitir cita y bibliografía, porque la herramienta le da a uno la opción, le marcaba 50%. Yo dije, uy, este estudiante va a solicitar asesoría. Cuando le quité, él dentro de sus observaciones colocó, me omiten por favor citas, bibliografía y 15 palabras. Se lo omití y bajó de 50 a 17. Entonces fíjense ustedes que lo que le estaba subiendo el porcentaje pues era las citas y la bibliografía. ¿De acuerdo? Y ya lo que permite Turnitin como herramienta académica de la universidad es que se pueden omitir hasta 15 palabras. Eso es lo que podemos hacer nosotros también. Porque Pero muchas veces entonces una sí, cosa, perdóname. dime, tranquila. em, Nosotros como profesores no tenemos acceso directo a Turnitin, porque es que no estamos hablando de un estudiante, estamos hablando de 40 que tenemos en aula. Claro, claro, profe. Digamos que O en sea, ese no orden, tenemos acceso nosotros directo a Turnitin como, pues yo entendí que era el taller. sí, profe, directamente no. Ah, ok. En ese orden de ideas, sí solicitar, tú vienes acá, servicio de investigadores, y te vas por ahí. Entonces ya se te va a agendar con, digamos, con la persona encargada y te va a dar todos los parámetros, te va a enseñar cómo utilizar la herramienta a través de Virtual Sabana y demás. Si tú, por ejemplo, a forma personal quieres analizar tus documentos de tus estudiantes, entonces digamos que esta viene a ser la manera, ¿sí? Ah, es que Cuando yo quieras. creí que ese era el taller que nos iban a enseñar hoy, de cómo se manejaba. No, el de hoy es plagio con ayuda de Turnitin y digamos ya el de Turnitin para investigadores y para Ya. tenerlo, digamos, ese es otro taller, profe. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. No, gracias a ti por tu pregunta porque también sirvió para dar más información. No sé si Gustavo, alguien... una Sí, preguntita, ella sí, como dime. aquí en materia, porque pues yo utilizaba mucho el servicio y les sugiero a los profesores, excelente, o sea, uno envía, por ejemplo, estos días que hubo sustentaciones en tesis de maestría, Gracias, profe. excelente, yo envié los proyectos y muy, muy bueno. Pero entonces yo en los reportes me queda duda, por ejemplo, aquí me llegó uno, bueno, el 12 de similitud y estaba con rojo y bueno, eso quiere decir que es bajito. Pero Sí, de internet, bueno, eso quiere decir que son malas o que son buenas, porque como, o sea, ahí no le dice a uno si son fuentes, digamos, de internet confiables o no confiables, o cinco por claro. ciento de publicaciones, o 7% de trabajo del estudiante.
No, o sea, ahí tocaría uno es como hacer el análisis muy, Uy, muy minucioso de qué fuentes de sí. Internet son las que están utilizando. Claro, profe, totalmente. Sí, mira, digamos que Turnitin cuando o cuando nosotros estamos revisándolo, o cuando ustedes como profesores si optan por ejemplo, por tenerlo, pues Turnitin les muestra todas las fuentes de donde se está tomando la información, donde hay similitud, donde hay supuesto plagio, por ejemplo, todas las fuentes se las muestra. Entonces, ahí ya es pertinente, por ejemplo, decir, o ustedes como profes identificar, viene de Wikipedia. La fuente es por allá de tareasplus.com, ¿no? Terrible. Ah, no, que la fuente proviene, la imagen, perdón, la información proviene de Springer. Ah, es una base de datos. Proviene de Sans Direct. Ah, correcto. Proviene de EBSCO, correcto. Proviene del observador.com y uno dice como que esa página qué, y ustedes entran, ingresan y dicen, uy, no, eso no. Entonces también la pertinencia o para saber o distinguir más bien, ¿no? Distinguir porque saber, pues uno no puede conocer todas las fuentes que hay en Internet o analizar fuente a fuente todas las páginas que muestra Turnitin. Ya es como analizar y decir, como más basado en la experiencia de qué fuentes utilizó el estudiante para extraer la información. Entonces, eso ya sí, sí, como tú dices, ya sería un análisis mucho más minucioso, mucho más a fondo. Ah, Pero pues bueno, claro, pero entonces Turnitin te lo permite. perdón, lo concreto entonces sería es que si por ejemplo aquí le aparece en rojo, cuando aparece ese color rojo, que es Sí, índice de similitud, que es del 12, ahí está hablando de plagio, de posible sí, profe. plagio. Sí, digamos, sí, claro, porque como te decía, hay colores, digamos que el rojo nos da la alerta como más, pues grave, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces también es un tema, se puede, es un tema de análisis también, porque puede ser que te esté marcando en rojo porque lo copiaste literal y, por ejemplo, era una cita directa corta y las citas directas o cortas van entre comillas y el estudiante no entrecomilló, se le olvidó. Entonces Turnitin ahí que dijo, esto es puro plagio, pero resulta que el estudiante tuvo la intención de llevar una cita directa, pero se le olvidaron las comillas. Entonces, el detallito, si tú, por ejemplo, a eso de rojo, por ejemplo, no tenía comillas, nosotros en el análisis con el estudiante se las colocamos, ahí ya seguramente pues ese rojo ya no se va a marcar. Bueno, muchas gracias, no, muy bien, gracias. Con gusto, profe Javier. Pronto alguien más que de pronto tenga alguna inquietud. Yo les voy a comentar una cosita, si alguien quiere hablar, me interrumpe, no hay lío, ya para ir finalizando. Entonces, esta es la manera como nosotros le damos respuesta al estudiante. Esto es un pantallazo de qué? Del adjunto, de su documento. Entonces, aquí, por ejemplo, el estudiante Cristian Camilo, bla, 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 em, pues tuvo, digamos, un trabajo bueno. Entonces, se le envió su respectivo índice de similitud. Em, Aquí también nos dice fuentes de Internet, 17%, pues está haciendo, obviamente remitiéndose al porcentaje de publica. Entonces, un 7% fueron de publicaciones de Internet, de bases de datos, de páginas, y este 8% hace relación a trabajos del estudiante, ¿qué quiere decir? Repositorios, tesis, ¿cierto? Entonces, que de pronto le sirvió como insumo al estudiante Intellectum, porque muchos estudiantes hacen eso. Antes de hacer su tesis, entran en Intellectum, dicen, listo, la estructuran de esa manera, uy, interesante la información, y muchas veces Intellectum sirve como también insumo para, pues para llevar a futuras tesis, ¿no? De los estudiantes. Entonces, por eso aquí nos está diciendo 8% trabajos del estudiante haciendo énfasis a tesis, por ejemplo, y 7% publicaciones haciendo referencia a las páginas como tal en la web. El consejo es ese, profe. Entonces, nosotros lo único que podemos excluir en biblioteca es las citas, la bibliografía y el número máximo de palabras de 1 a 15, ¿sí? 15 es lo que podemos nosotros, porque muchas veces nos dicen los estudiantes y se ponen muchas veces hasta bravos, ¿no? Porque es que yo puse en las observaciones que me omitieran la portada, la tabla de contenido, que me omitieran las gráficas, que me omitieran las tablas, y nosotros como, pues mira, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos entrar a meter mano en tu trabajo, a quitar tablas y demás, porque obviamente pues
también por políticas propias del servicio no lo podemos hacer. Entonces, también que los estudiantes tengan esto en cuenta. Nosotros omitimos citas, bibliografía y un máximo de 15 palabras. Es lo que podemos hacer desde biblioteca. Pues, profes, no sé si hay alguna inquietud, algo más. Yo voy a ir compartiendo, discúlpenme ustedes, voy a ingresar un momentico acá. Espérenme un instante que está como demoradita justo. Esperemos, listo, asistencia. Y la sesión de nosotros fue la F5618. 56. Esta. Entonces, apreciados profes, agradecería mucho si por favor ingresan y escanean con su celular este código QR. Los va a redirigir a un Forms para que diligencien la asistencia. No les va a tomar más de un minuto, es súper rápido. Y pues eso sería todo por el momento. No me resta sino pues agradecer la participación. Ahí les queda mi chat. Mi nombre es Gustavo Andrés Niño Bautista. Me pueden buscar en el tercer piso. Cuando tengan alguna inquietud, duda, sospecha, no duden en buscarme, que yo en lo que pueda, con mucho gusto les colaboraré. Este es. Profe, sí, señores, es diferente el link. El que les enviamos es para tener información del proyecto STEM y el que nos comparte Gustavo es desde la biblioteca. Así es. Disculpa, Gustavo, no sé si tú me puedas enviar el link. Es que no me está escaneando, no sé por qué no Claro, me... claro. No te Puede preocupes, hacer lo profe. mismo. Sí, profe, más Vale, fácil. Listo. Y sí, para todos creo vale, que va a ser más fácil así. gracias. A ti. Entonces ya lo busco por acá. Link de asistencia. Link de asistencia es este. Entonces, este que les acabo de enviar es el de biblioteca y les va a pedir un código F5618, profes. Cuando lo diligencien. Entonces aquí ya les acabo de compartir nuestro formulario. Profe Eliana del Rosario, con mucho gusto. Nada, ingresen y es en un momentico ya. Pues profes, para mí fue un placer haber estado acá. Gracias por la invitación también desde parte del proyecto Estén a la biblioteca por dejarnos estar con ustedes estas 2 horitas muy agradables, placenteras y pues hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Gustavo. Muy bien. Muchas Muchas gracias, gracias. Gustavo, por todo. Feliz tarde. Con mucho gusto, Gracias. profe Muchas Javier. Diosito gracias. le bendiga. Con mucho gusto, Buenas profes. tardes. Ay, Con mucho lo gusto. puse. Gracias. Con mucho gusto. A ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.